En este video vamos a ver cómo se realiza la erradicación en línea de procesos a través del formulario disponible en el portal de restitución de tierras. Cómo ingresar al portal de restitución de tierras a través de la página de la rama judicial. Abrimos nuestro navegador de preferencia, en este caso estamos abriendo el navegador Chrome, e ingresamos la dirección de la rama judicial, que es www.ramajudicial.gov.co. Al ingresar a esta página, vamos a encontrar una serie de vínculos en la parte inferior de la ventana. Vamos a buscar el link de restitución de tierras. Al hacer clic en este link de restitución de tierras vamos a encontrar otros vínculos dentro de este menú y vamos a ingresar por la opción de portal de restitución de tierras. Al ingresar, el sistema nos muestra el inicio de sesión del portal, con el cual vamos a ingresar a través de un usuario y una contraseña. Registro de usuarios en el portal de restitución de tierras de la rama judicial de la República de Colombia. Para ingresar al portal, debe tener una cuenta registrada dentro del sistema. Ingrese por la opción Regístrese. Al ingresar, el sistema muestra una advertencia en la cual solicita que se ingrese la información veraz y completa. Debe seleccionar la ciudad base en la cual debería registrar su usuario. En este caso vamos a registrar la ciudad de Ibagué. Seleccionamos en entidad juzgado del circuito, en especialidad especializado en restitución de tierras, y en despacho seleccionamos el despacho que queremos utilizar como base para el registro de nuestro usuario. Este despacho va a ser el encargado de activar nuestra cuenta de usuario después de que terminemos nuestro proceso de registro. En la parte inferior vamos a tener la opción de información de cuenta. Aquí seleccionamos la información básica y registramos los datos del número de identificación que va a servir como nuestro número de usuario. Registramos la información básica. En tipo de usuario seleccionamos sujetos. En correo electrónico vamos a ingresar un correo válido e ingresamos nuestro número de celular. Para finalizar, hacemos clic en el botón guardar. El sistema nos pide una confirmación de los datos que ingresamos, damos a aceptar y después de haber registrado la información, el sistema debe enviarnos un correo electrónico con los datos básicos para el ingreso. Después de recibir la información en el correo electrónico, vamos a encontrar los datos básicos que necesitamos para ingresar al portal. Recuerde que necesitamos tener un usuario activado dentro del portal de tierras para poder ingresar. Después de haber sido registrado, el sistema nos muestra los datos básicos de ingreso, que el nombre de usuario, que normalmente es el número de identificación de la persona, y la contraseña temporal con la que vamos a ingresar. Si nos fijamos, encontramos que el usuario se encuentra en este caso en estado inactivo. Esto se debe a que el juzgado debe hacer la activación del usuario para poder continuar con el proceso de ingreso. Después de que el juzgado haya activado el usuario, podemos realizar el ingreso con la contraseña temporal que ha llegado a nuestro correo electrónico. Iniciamos sesión con los datos. El sistema nos pide un cambio obligatorio de clave la primera vez que ingresamos. Este proceso se debe realizar únicamente
la primera vez que se ingresa con la contraseña temporal para garantizar que se ha registrado una contraseña segura. El sistema nos pide una confirmación del cambio de clave. Vamos a aceptar. Hace el proceso de cambio de clave. Y ya nos permite ingresar al portal. Actualmente ya estamos dentro del portal de restitución de tierras con todas las opciones disponibles para poder realizar la consulta de nuestros procesos o el registro y radicación en línea de los procesos. Adicionalmente, el sistema se encarga de enviarnos un correo electrónico a nuestra cuenta de correo para confirmar el cambio realizado. Radicación de procesos en línea a través del portal de restitución de tierras. Después de haber ingresado con nuestro usuario y nuestra contraseña, ingresamos por el menú Sistema Justicia 21 y entramos a la opción Radicación en línea de procesos. Dentro del menú que nos va a aparecer acá, vamos a tener todos los procesos que el usuario haya registrado dentro del portal de tierras. Para comenzar, hacemos clic en el botón Radicar un nuevo proceso. Dependiendo del tipo de proceso que vayamos a radicar, vamos a seleccionar diferentes opciones. El sistema por defecto nos radica o nos permite seleccionar la ciudad de radicación de acuerdo a la ciudad con la cual nosotros nos registramos en el portal. En este caso, estamos seleccionando la ciudad de Ibagué. Debemos asegurarnos que la ciudad en la cual se radica el proceso sea a la cual queremos que sea presentado nuestro proceso nuevo. Seleccionamos después de la ciudad, después de seleccionar la ciudad, vamos a seleccionar la entidad, vamos a seleccionar especialidad civil, tipo de proceso, vamos a seleccionar restitución de tierras y la clase de proceso va a depender de lo que queramos radicar. Si desplegamos esta lista, vamos a darnos cuenta que por defecto tenemos seleccionada la opción Restitución de Tierras Ley 1448, que se utiliza para aquellos procesos de ruta individual o aquellos procesos que son los más comunes dentro del proceso de restitución de tierras. Vamos a tener también la opción para radicar procesos para restitución de derechos territoriales para comunidades indígenas, restitución de derechos territoriales para comunidades negra, afro, palenqueras o raizales y restitución de derechos territoriales para el pueblo rom o gitano. Dependiendo del tipo de proceso, el sistema nos va a solicitar documentos adicionales de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los tipos de procesos. Adicionalmente, podemos seleccionar las medidas cautelares para solicitar restitución de derechos territoriales para comunidades indígenas, que se selecciona esta opción, restitución de derechos territoriales para comunidades negras, afro, palenqueras y raizales, la restitución de tierras normal, llamémosla, que es la de la ley 1448, la que aplica para la ley 1448 las medidas cautelares, y la restitución de derechos territoriales para pueblo romo gitano en medidas cautelares para poder hacer el registro de este tipo de procesos. Para el ejemplo que vamos a registrar, vamos a seleccionar el de restitución de tierras, ley 1448. Cabe aclarar que las diferencias con los otros procesos son relativamente pequeñas. Va a cambiar la información que se va a solicitar de acuerdo pues al tipo a la clase de proceso que estamos seleccionando. Después de asegurarnos que se está registrando la información correctamente, incluyendo la fecha de radicación, que el sistema por defecto toma la fecha del día en que se está haciendo la radicación, hacemos clic en el botón Guardar solicitud de radicación de proceso. Después de haber seleccionado este proceso, vamos a ver el detalle de todos los procesos que tenemos para poder registrar los datos generales del proceso.
Registro de información detallada del proceso a presentar en el portal de erradicación de tierras. Después de haber ingresado los datos básicos del proceso, como la ciudad, entidad y la clase de proceso, vamos a registrar los datos adicionales que son necesarios para poder realizar la presentación de un proceso dentro del portal de restitución de tierras. Inicialmente, después de haber registrado los datos básicos, el sistema nos asigna un número. Ese número es nuestro número de identificación con el cual vamos a identificar nuestro proceso mientras se encuentra en estado de diligenciamiento. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el proceso se esté diligenciando, que es el proceso que estamos realizando actualmente, vamos a identificarlo con este número que nos asigna automáticamente el sistema después de haber registrado los datos básicos. Dependiendo del tipo de proceso, el sistema va a pedir diferentes informaciones. Para este caso, estamos registrando un proceso de restitución de tierras amparados en la Ley 1448 de 2011. Vamos a necesitar incluir cierta información. En la parte superior vamos a encontrar una pestaña que se llama Datos Generales del Proceso. Vamos a encontrar una segunda pestaña que se llama Sujetos Procesales, otra que se llama Solicitudes de Restitución, otra que se llama Predios y otras archivos adjuntos al proceso. Vamos a comenzar con el registro de los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son los demandantes o demandados o personas que van a estar vinculadas al proceso de alguna manera. Inicialmente, vamos a encontrar esta cuadrícula en la cual nos va a mostrar la información básica de los sujetos procesales que vamos a registrar. Debemos registrar como primera medida al abogado que va a representar el proceso. Esto con el fin de posteriormente asociarlo al demandante que estamos registrando dentro del sistema. Para hacerlo simplemente hacemos clic en el botón agregar nuevo sujeto al proceso. El sistema nos va a mostrar una ventana en la cual vamos a diligenciar los datos básicos que necesitamos para ingresar la información de el apoderado. Como les mencionaba, es importante registrar primero la información del apoderado del proceso. ¿Quién es el apoderado del proceso? El abogado que lo está presentando. En este caso vamos a incluir la información con datos de ejemplo. Entonces vamos a incluir la información de acuerdo al tipo de documento. En este caso va a ser cédula de ciudadanía. Vamos a ingresar el número de cédula de la ciudad donde ha sido expedido. Vamos a poner este ejemplo que es de Bogotá. Vamos a poner aquí que se va a llamar el abogado del proceso. Aquí deben ir los nombres del abogado del proceso. Diligenciamos los campos que más podamos, la mayor cantidad de información posible. Aquí debemos incluir un correo electrónico válido para que el sistema pueda registrar la información que sea necesaria y pueda enviar las notificaciones correspondientes al proceso. Seleccionamos la información y después de diligenciar la información que tenemos registrada en datos generales, vamos a la pestaña datos adicionales. En la pestaña datos adicionales, como les mencionaba, debemos registrar primero la información del abogado. Entonces, para registrar la información del abogado debemos registrar, por supuesto, su número de tarjeta profesional. Entonces debemos registrar acá los datos de su tarjeta profesional, el estado civil, seleccionar el estado civil, la fecha de nacimiento, el estado y en este caso, si no se quieren diligenciar los datos de fecha de nacimiento, estado civil, simple y sencillamente se deja la fecha del día que se está haciendo el registro, el estado civil se deja como otro y marcamos esta casilla que informa que
El sujeto que estamos registrando es el apoderado del proceso. Después de haber confirmado la información que estamos registrando, vamos a revisar que nos hayan quedado todos los campos diligenciados, tanto en la pestaña de datos generales como en la pestaña de datos adicionales. Después de que nos hayamos asegurado de incluir la tarjeta profesional y marcar al sujeto que estamos registrando como apoderado en el proceso, hacemos clic en el botón guardar sujeto. Después de haber registrado el abogado del proceso, que va a ser la persona que va a representar a las víctimas o a los demandantes que están presentando la demanda, procedemos a radicar la información del titular de la demanda. En este caso, pues vamos a incluir la información con la mayor cantidad de detalle posible. En caso de que se esté presentando una solicitud a nombre de una comunidad o de una agrupación, debemos seleccionar en tipo de persona jurídica y debemos seleccionar la información que nos permita registrar los datos básicos de la persona jurídica. En este caso vamos a tomar como ejemplo que vamos a hacer la demanda de un titular específico. Entonces vamos a poner aquí que el señor se va a llamar Pedro Pérez. Incluimos la mayor cantidad de datos posibles que tengamos de la persona para que sea fácil el contacto en caso de requerirse cualquier información, incluyendo el correo electrónico. Si se cuenta con esa información, podemos incluirlo aquí. Seleccionamos el sexo de la persona. Y de la misma manera, en datos adicionales, vamos a fijarnos en algo muy especial acá. Como estamos registrando el titular o el demandante, debemos asegurarnos de seleccionar un estado civil. Si no se tiene la fecha de nacimiento o no se quiere registrar, simplemente se deja la fecha del día de hoy. En caso de que pertenezca a alguna etnia, vamos a identificarlo acá y vamos a poner la etnia a la cual pertenece el demandante. Y en este caso, como estamos registrando la información del demandante, en esta lista que nos aparece aquí debemos seleccionar al apoderado del sujeto, es decir, a la persona que ya registramos como abogado dentro del proceso. Entonces, por esta razón es importante primero registrar el abogado del proceso y posteriormente registrar los datos del demandante. Después de haber registrado y haber confirmado que la información que estamos registrando dentro del sistema es correcta, simplemente hacemos clic en el botón guardar sujeto. Por último, para el registro de los sujetos procesales, si hay titulares o personas adicionales incluidas dentro del proceso como familiares u otros demandantes, podemos agregar un nuevo sujeto al proceso. En caso de que sean familiares en el proceso, se diligencian todos los datos. En la parte de datos adicionales se marca si es familiar en el proceso. Debemos utilizar esta marca única y exclusivamente para los familiares que vamos a registrar dentro del proceso, y el familiar no debería tener seleccionado un apoderado, simplemente lo estamos mencionando como parte en el proceso, pero el apoderado simplemente va a ser el titular. En caso de que sea titular, la persona no puede marcarse como familiar, simplemente se registra la cantidad de titulares que sean necesarios. Después de haber diligenciado los datos adicionales necesarios, podemos guardar la información y guardar la cantidad de sujetos procesales que sean necesarios. En el próximo video vamos a seguir diligenciando nuestra solicitud y vamos a incluir la información sobre la solicitud de restitución, la información sobre los predios y los archivos adjuntos al proceso. Registro de solicitudes de restitución para la presentación de demandas a través del formulario de radicación en línea. Después de haber registrado los sujetos procesales que son necesarios para o que van a ser incluidos dentro de la demanda,
Vamos a concentrarnos en el registro de las solicitudes de restitución. ¿Qué es una solicitud de restitución? Es la información básica que necesitamos para informar al juzgado de por qué el solicitante o los solicitantes están haciendo la presentación de esta demanda que se está realizando. Vamos a registrar una nueva solicitud al proceso. Aquí deberíamos registrar una solicitud por cada predio que se vaya a presentar la solicitud de restitución. Si nos vamos a fijar, al abrir esta ventana, vamos a tener varias pestañas. La primera pestaña son los datos básicos de la solicitud. Vamos a tener una segunda pestaña con respecto al abandono, otra para despojo, otra para otros hechos y por último los datos básicos del predio. Dentro de esta información vamos a comenzar a registrar los datos de la solicitud. Los datos de la solicitud comenzamos informando el ID de la solicitud de la unidad de restitución de tierras. En caso de ser abogado de la unidad de restitución de tierras, si tienen un ID de solicitud o un ID de predio, se puede registrar en este campo. La fecha de la solicitud que nos aparece aquí corresponde a la fecha del día en que se está realizando la solicitud. La ciudad, en este caso, es la ciudad en la cual vamos a hacer la radicación de esta solicitud de restitución. En este caso vamos a hacerla a la ciudad de Ibagué, que es a donde hemos registrado la información básica del proceso. El ciudadano va a ser la persona que está haciendo la solicitud de la restitución. Tenga en cuenta que para poder registrar una solicitud debe haber previamente registrado la información de los sujetos procesales que fue explicado en el video anterior. Por favor, revise esta información detalladamente porque si no, no va a poder registrar la información de la solicitud de restitución. Seleccionamos el ciudadano sobre el cual está haciéndose la solicitud de restitución, en este caso el señor Pedro Pérez, y vamos a poner un nombre descriptivo en este campo que se llama nombre de solicitud. Esto nos va a permitir identificar, en caso de que tengamos varias solicitudes de restitución, a qué proceso o a qué predio estamos haciendo referencia dentro de los términos que estamos registrando información. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que vamos a incluir aquí la información como nombre de solicitud. Vamos a dejar la información, por ejemplo, del predio al cual estamos haciendo referencia. Entonces vamos a decir que esto se va a llamar Predio Las Palmas. Es un ejemplo que estamos poniendo. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con información real. En tipo de vinculación, vamos a decir que el señor Pedro Pérez, que es el ciudadano que estamos registrando, se encuentra vinculado a esta solicitud como propietario. Y la fecha de vinculación nos va a indicar en qué fecha fue vinculado el señor Pedro Pérez, en este caso como propietario. Si no se tiene la fecha exacta, podemos poner fechas aproximadas. ¿Cómo se ponen las fechas aproximadas? Si tenemos, por ejemplo, inicios del año 2018, simplemente ponemos enero 1 del año 2018. De esa manera, no es necesario que se tenga un dato totalmente exacto, pero si se tiene el dato exacto se puede registrar sin problema. En este campo de observaciones de adquisición vamos a registrar una pequeña descripción con respecto a la adquisición del predio por parte del ciudadano que está presentando la solicitud. Estas observaciones de la adquisición y todos los datos generales se van a registrar dentro del escrito de solicitud de demanda. Aquí básicamente la información que se requiere dentro del formulario es una muy pequeña y corta descripción para todos los campos que vamos a explicar durante la elaboración de este formulario de restitución. Entonces, después de haber registrado esta información básica, simplemente continuamos con la siguiente opción. En este caso, vamos a registrarlo como si fuera un abandono del predio. Entonces vamos a seleccionar que el tipo de abandono es abandono efectivamente. Si se tiene igualmente la fecha de abandono, se pone aquí la fecha de abandono. En caso de no tenerse, simplemente se deja la fecha del día y incluimos aquí una pequeña observación con respecto a los hechos que generaron el abandono, tanto en las observaciones que se registran acá
como en los hechos, lo que se requiere es una pequeña descripción. Después de completar la información con respecto al abandono, pasamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de despojo. En caso de que haya sido un abandono y no un despojo, sin embargo, debemos registrar aquí que no aplica como tipo de autor y en tipo de despojo de la misma manera como que no aplica. Independientemente de si fue un abandono o un despojo del territorio, debemos seleccionar la información básica en ambas fichas. Aquí en el caso del nombre del autor vamos a poner simplemente que no aplica, y en la fecha simplemente dejamos la fecha que por defecto nos registra el sistema. En este caso vamos a decir que no aplica aquí en las observaciones. En los hechos, de la misma manera, vamos a poner que no aplica. En la siguiente pestaña de otros hechos vamos a poder incluir aquí dos cosas importantes. Primero, quién es el explotador actual del predio, si el predio se encuentra abandonado, si no se sabe, si hay otra persona que está explotando el predio, un tercero con su consentimiento, un tercero sin su consentimiento, o la persona misma que está presentando la solicitud. En este caso, como estamos hablando de un abandono, deberíamos seleccionar que el explotador del predio se encuentra abandonado. Y el deseo de la solicitud puede ser dos cosas, o la formalización o la restitución, o ambas cosas. Vamos a seleccionar que el ciudadano está solicitando formalización y restitución, entonces debemos seleccionar ambos. En caso de que se haya presentado una medida cautelar u otros documentos, se pueden registrar aquí dentro de estos campos con respecto a las otras gestiones, otro proceso, y en caso de que haya habido una amenaza, se incluye una descripción corta de dicha amenaza dentro de este campo. Por último, vamos a registrar la información básica del predio. Aquí debemos seleccionar el municipio. En caso de que no aparezca el municipio, debemos buscar la cabecera municipal más cercana a la cual se encuentra el predio que estamos intentando solicitar la restitución. Vamos a poner, por ejemplo, la ciudad de Ibagué, en este caso que estamos haciendo el ejercicio, y vamos a seleccionar la zona más cercana. En caso de que no encontremos una zona que nos describa específicamente la ubicación del predio, debemos buscar de la misma forma una zona que sea lo más cercana posible al predio que estamos registrando. En este caso vamos a seleccionar la zona de Saldaña y aquí vamos a diligenciar los demás campos. El número de predio ORT, este campo es específico para aquellos abogados de la unidad de restitución de tierras. En caso de que usted no sea un abogado de la unidad de restitución de tierras, para este campo simplemente se pone no disponible o se pone 0 en este caso. Aquí se debe incluir el número de la matrícula inmobiliaria del predio, el número de la cédula catastral, el nombre del predio, en caso de que el predio tenga un nombre específico, el área. Aquí podemos incluir, por ejemplo, el área en metros cuadrados o el área en hectáreas. Este es un campo de texto limitado, pero nos va a permitir incluir la información del área de una manera aproximada. Puedo poner, por ejemplo, 3100 hectáreas. Aquí en tipo vamos a seleccionar si es rural o urbano. En este caso vamos a decir que es rural. En la vereda, corregimiento, inspección, barrio o dirección, dependiendo de la información que se tenga. En este caso, si no se tiene la información, simplemente vamos a poner que no está disponible. OND, esto nos permite diligenciar la información y algunas observaciones adicionales con respecto al predio. Después de confirmar que tenemos toda la información de los datos básicos del proceso, que ya tenemos diligenciada toda la información, simplemente hacemos clic en el botón guardar solicitud. El sistema nos guarda la solicitud de restitución, incluyendo la información del predio. Entonces, si nos damos cuenta, el sistema ya nos permite el registro de esta información
y nos va a mostrar en la siguiente pestaña. La pestaña de predio nos va a mostrar la información básica del predio. En el siguiente video vamos a ver cómo registrar archivos adjuntos para finalizar la presentación del proceso. Radicación en línea de procesos de solicitud de restitución de tierras a través del formulario del portal. Después de haber registrado la información básica del proceso, los sujetos procesales, la información sobre la solicitud de restitución y los predios, nos queda un último paso para presentar nuestro proceso. Se deben adjuntar los documentos necesarios para presentar la demanda o la solicitud que estamos radicando frente a los juzgados. Hasta este momento, lo único que hemos hecho es diligenciar la información básica. Esta información, aunque se encuentra dentro del portal de restitución de tierras de la rama judicial, no ha sido aún oficializada. Para oficializar esa tarea o este proceso que estamos registrando, debemos anexar todos los documentos y pruebas que son necesarios para el registro de la información que tenemos y para que el proceso sea perfectamente aprobado y revisado o al menos estudiado por los juzgados. Para poder realizar esto debemos adjuntar unos documentos. Estos documentos van a estar identificados y van a ser diferentes de acuerdo al tipo de proceso que tenemos que presentar. Para el caso que nos estamos revisando el día de hoy, estamos trabajando sobre un proceso de restitución de tierras bajo la Ley 1448 de 2011 o lo que conocemos de manera interna como ruta individual. Este proceso básicamente tiene unos documentos específicos y una información básica que debemos registrar. Esos documentos específicos van a aparecer en esta pestaña que llamamos archivos adjuntos al proceso. Para registrar documentos dentro del proceso simplemente hacemos clic en el botón agregar nuevo documento. El sistema nos muestra una pantalla en la cual vamos a hacer un registro de información de acuerdo a los tipos de documentos que vamos a necesitar. Si desplegamos esta pantalla, esta ventanita que aparece aquí, en donde dice documento a subir, vamos a ver el listado de los documentos que necesitamos presentar para este tipo de proceso. Hay algunos documentos que son de obligatorio carga, de carga obligatorio, y hay otros documentos que son opcionales. Sin embargo, están clasificados y están identificados dentro del sistema para que se carguen en caso de que se tengan estos documentos y el abogado considere necesario presentarlos como parte de la solicitud que se está radicando. Inicialmente, pues por supuesto vamos a tener el escrito de solicitud de demanda. El escrito de solicitud de demanda pues va a tener una característica específica, y es que este escrito debería estar en un formato PDF que permita su búsqueda, o sea, quiere decir que podamos buscar dentro del documento PDF. Esto es con el fin de facilitar los procesos internos de los juzgados. A nivel técnico, esto significa que el documento debe tener OCR o identificación de caracteres. El documento debe ser PDF, quiere decir que no necesariamente deben ser fotografías de imágenes que se convirtieron en archivos PDF, sino debe ser un documento que sea de fácil edición, de fácil lectura y que pueda ser utilizado con los comandos de búsqueda. Es importante que el documento esté ordenado, foliado, firmado por los apoderados judiciales designados, y como les informaba, este es un documento obligatorio. Entonces, cada uno de los documentos que se suban van a ser seleccionados dentro de este proceso que tenemos acá. Debemos seleccionar un único escrito de solicitud de demanda. El sistema me va a permitir cargar un solo documento como escrito de solicitud de demanda. Vamos a seleccionar el archivo, debemos buscar nuestro archivo dentro del sistema y vamos a seleccionar nuestro archivo, nuestro documento de prueba. Y por último vamos a seleccionar la solicitud asociada al predio que vamos a registrar. Entonces, después de haber seleccionado esta información, escrito de solicitud de demanda, seleccionar nuestro archivo y nuestra solicitud,
simplemente le vamos a dar guardar archivo. El sistema va a almacenar la información dentro del portal y dependiendo del tamaño del archivo nos va a tomar más o menos tiempo. Les agradecemos tener paciencia en este proceso de carga porque va a depender del tamaño del archivo para que el portal responda un poco más rápido o un poco más lento. Además, también vamos a depender de la velocidad de conexión que posea la persona que está registrando el portal en este momento. Entonces va a ser un tema un poco más o menos demorado dependiendo de su conexión a internet, del tráfico que haya en el momento en que estén cargando los archivos y del tamaño del archivo que se esté cargando. Actualmente el sistema tiene una restricción para cargar archivos de máximo 50 megas de peso por cada uno. Después de haber registrado el primer documento, que es la solicitud de demanda, vamos a registrar los siguientes documentos. Si nos damos cuenta, en este caso para las solicitudes de restitución de tierras amparadas en la Ley 1448 de 2011, vamos a tener una serie de documentos específicos, como por ejemplo la resolución de inclusión o constancia de inscripción del predio en el registro de tierras, entonces de despojadas y abandonadas. Este documento se encuentra marcado como documento obligatorio. Debemos seleccionar el archivo y cargar el archivo que nos permita este soporte. Vamos a suponer que este es nuestro documento de soporte. De la misma manera, seleccionamos la solicitud a la cual estamos asociando el documento y guardamos el archivo. Vamos a repetir este proceso hasta que completemos todos los documentos necesarios para poder registrar la información. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un nuevo documento, que es el tercer documento, que es la solicitud de representación judicial suscrito por los solicitantes y dirigido a la URT en caso de que sea un funcionario de la unidad de restitución de tierras. En caso de que no lo sea, pues esta solicitud de representación judicial debe ser la que está dirigida al abogado que lo está representando. De la misma manera, pues vamos a encontrar el resto de documentos que se necesitan. Por último, vamos a encontrar aquí una parte que se llaman las pruebas referidas a la calidad de víctima. Si se dan cuenta, pues de este documento, por ejemplo, es un documento opcional. La prueba sumaria de la condición de víctima de despojo, que también aparece como documento opcional, y las pruebas relativas al contexto de violencia. Alguno de esos tres documentos deberíamos incluirlos a pesar de que aparecen como opcionales. Después de haber registrado estos documentos dentro del sistema, vamos a terminar la presentación del proceso haciendo clic en el botón de presentar la radicación del proceso. Cuando hacemos clic en el botón de presentar radicación al proceso, el sistema me muestra un botón de confirmación. Me dice: se presentará el proceso para reparto en juzgados de acuerdo a la especialidad seleccionada. Es responsabilidad de la persona que está haciendo esta carga de que los documentos estén completos. Esto básicamente es importante porque a pesar de que el sistema les permita radicar el mínimo de documentos, pues va a ser absolutamente discrecional del juez y va a ser totalmente discrecional del juzgado si se acepta o no la demanda, y esa aceptación o no de la demanda va a depender de la cantidad de documentos que sean necesarios y que se hayan registrado de manera correcta e incluidos dentro del proceso. Si estamos seguros de que se han incluido todos los documentos que son necesarios para presentar la demanda y ya se han diligenciado todos los campos como los sujetos procesales, la información sobre predios, simplemente hacemos clic en el botón presentar radicación del proceso. En este caso, como estamos haciendo un registro con solamente un par de documentos, que fue el escrito de solicitud de demanda y la solicitud de inscripción del predio, entonces el sistema nos va a informar qué documentos tengo pendientes actualmente por registrar. Debo incluir por lo menos un documento de cada uno de estos tipos, de la manera como lo indicamos anteriormente, para poder presentar el proceso. Entonces, después de que se hayan registrado todos los documentos necesarios dentro de este proceso, ya podemos hacer la presentación nuevamente
para que quede disponible para el reparto de este proceso. Después de haber registrado todos los documentos necesarios y de confirmar los datos que se tienen registrados dentro del proceso, que son la información de los sujetos procesales, las solicitudes de restitución, la información básica del predio o los predios que se están solicitando en restitución y los archivos necesarios que son la base para poder hacer la presentación del proceso, ya podemos hacer la presentación de erradicación del proceso. Si ustedes se pueden dar cuenta, este identificador de proceso, que en este caso es el 8641, está en estado en diligenciamiento, que quiere decir que el abogado actualmente o la persona que está presentando la solicitud está apenas elaborando el proceso. Después de que hemos completado ya con todos los pasos anteriormente descritos, nos desplazamos a la parte inferior, hacemos clic en el botón presentar la erradicación del proceso, confirmamos en la ventana y el sistema efectivamente ya nos da como radicado el proceso. Después de que se ha hecho este último proceso de presentar la radicación, el sistema cambia el estado del proceso a radicado. Otra observación es que no se va a poder modificar nada de la información que se está presentando, así que hay que estar muy seguro de la información que se presentó, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no se va a poder hacer ninguna modificación, ni quitar ni poner ningún archivo adicional. Entonces es muy importante que después de que se haya hecho el proceso de radicación, que se haya dado clic en el botón presentar la radicación, estemos totalmente seguros de que se han incluido todos los documentos y toda la información necesaria para que el sistema presente esta información. De esta forma queda radicado el proceso. Si ustedes se dan cuenta, van a encontrar aquí la información básica del proceso que acabamos de radicar, y esta información la van a encontrar siempre disponible cada vez que ingresen al portal de tierras en la opción de Sistema Justicia 21, Radicación en línea de procesos. El sistema les va a mostrar esta información. Aquí les va a dar el ID de la solicitud, la fecha de creación, la fecha de erradicación y el número de proceso asignado en el momento en que la oficina de reparto termine de hacer el proceso de erradicación. Después de que ustedes han presentado la solicitud de erradicación, esta solicitud ya queda disponible para que un funcionario de la rama judicial, en este caso de la oficina de Ibagué, como estamos presentando nuestra solicitud, ustedes lo recuerdan, esta solicitud se radicó en la ciudad de Ibagué, el funcionario de la oficina judicial va a encontrar ya esta solicitud radicada y va a estar disponible para que el funcionario haga el proceso de reparto. El proceso de reparto puede tardar entre 24 y 48 horas después de que ustedes han finalizado el proceso de radicado. ¿Y cómo van a identificar ustedes si ya ha sido radicado el proceso? Por dos razones. Número uno, porque aquí en esta opción donde aparece proceso, les va a aparecer un número de 23 dígitos con el cual se confirma que oficialmente fue recibido su solicitud o su demanda al sistema de restitución de tierras, a la especialidad de restitución de tierras. Mientras el proceso no tenga este número asignado, no aparezca aquí con un número asignado, no va a ser oficialmente recibido por los juzgados. Entonces es muy importante que pasados 24 o 48 horas estemos revisando que nos haya cambiado el número de proceso aquí y que ya esté repartido el proceso. Ese proceso se llama el proceso de reparto, y el proceso de reparto es el que permite asignar el número de 23 dígitos, que es nuestro número oficial de erradicación de cualquier demanda dentro del sistema judicial en la rama, para que tengamos siempre en cuenta que hasta que no tengamos ese número, pues no podemos considerar que el proceso ha sido radicado. Actualmente simplemente hicimos un proceso de presentación y en este momento el sistema presenta el proceso. Otra forma con la cual sabemos que el proceso ha sido efectivamente aceptado y ha sido recibido dentro de la rama es que nos va a llegar un correo de notificación en el cual nos están informando
que nuestro proceso ha sido repartido. A eso se le llama el acta de reparto. El acta de reparto es nuestro documento oficial o el documento oficial de la rama para protocolizar el recibo de un proceso y que dar por recibido que este proceso cumple con los requisitos mínimos para ser presentado, que esto básicamente es lo que estamos garantizando. No implica que el proceso sea admitido, hay que tener muy claro eso, simple y sencillamente que cumple con los procesos y con la información y con los protocolos mínimos para ser al menos estudiado por un juzgado. Entonces, vamos a ver cómo se hace este proceso. Esto es más a nivel informativo. Ya a partir de este punto ustedes no van a necesitar hacer absolutamente nada. Simplemente esto es lo que sucede después de que ustedes radican el proceso, y esto es lo que un funcionario de la oficina judicial va a realizar después de que su proceso llega. El funcionario de la oficina judicial va a encontrar su proceso dentro de la información que le aparece acá. Si nos damos cuenta, aquí aparece la solicitud que acabamos de registrar, que es la 8641, fue radicada en la ciudad de Ibagué y fue radicada por el usuario de prueba. Entonces, este usuario, que es el que estamos utilizando para hacer nuestro proceso, el sistema nos va a permitir, o le permite al funcionario judicial consultar esta información básica que tiene aquí, hacer un proceso de reparto, hacer una asignación de grupos de reparto para garantizar la transparencia y garantizar la equidad del proceso de reparto, y va a ejecutar un proceso de reparto. ¿Esto qué significa? Que va a hacer una asignación del proceso para poder garantizar la transparencia y la equidad del mismo. Entonces, de esta manera el oficial o la persona encargada del proceso de reparto hace el reparto del mismo, y finalmente, pues después de que se ha hecho el reparto, como les mencionaba, se asigna efectivamente el número de 23 dígitos que nos va a identificar nuestro proceso durante toda su vida en el juzgado. El sistema va a enviar un correo electrónico Ese correo electrónico va a contener un documento como este. Este es un documento de ejemplo real. Básicamente nos va a informar el número de radicación, el despacho al que quedó asignado nuestro proceso y el listado de los documentos adjuntos que se incluyeron dentro de la presentación de la demanda. Este documento es el documento oficial de presentación de un proceso frente a los juzgados de restitución de tierras, de la especialidad de restitución de tierras. Con este documento podemos dar constancia de que el proceso fue recibido efectivamente y de manera oficial, y de aquí en adelante el proceso se va a identificar con el número que nos indique en este número de radicación que tenemos acá. Cuando ustedes ingresan al portal nuevamente como el usuario con el cual se registraron, les va a aparecer dentro del mismo menú Sistema Justicia 21, Radicación en línea de procesos. Les va a aparecer el número del proceso y el estado del proceso va a cambiar a estado repartido. Si se dan cuenta, pues ya vamos a tener este número que va a ser con el cual vamos a poder realizar consultas del proceso. Con este número vamos a poder realizar la consulta por esta opción de consultas. Vamos a decirle que procesos con búsqueda. Incluimos el número de búsqueda, seleccionando el juzgado al cual fue asignado, en este caso el juzgado segundo. Entonces, si vemos acá, aquí nos aparece el proceso y nos va a permitir iniciar y consultar la información básica del proceso. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar con la Jefatura de Sistemas del Consejo Superior de la Judicatura a través de correo electrónico o a través de celular, que dejaremos en los vínculos
abajo en la descripción de estos videos. Agradecemos mucho su atención y cualquier inquietud con mucho gusto la solucionaremos para que puedan ser presentadas las demandas de manera exitosa. Muchas gracias.